Ok, muy buenas tardes. Hoy miércoles 17 de enero a las 6:54. Doy por iniciado la presentación del extraordinario de la unidad 700, del módulo 701, Psicología Teórica, Panorama Cultural del Campo de las Necesidades Educativas Especiales. Me presento, mi nombre es Ricardo David Rivomitra. Y pues voy a presentar las tres unidades a cargo de la maestra Vanessa del Carmen González de la O. Y a manera de introducción, debemos de tener en cuenta que en el campo de las NES o en el tema de las NES hay pues un amplio panorama ya en cuanto a que se están prestando más atenciones y servicios a los alumnos o a los niños que tienen ciertas discapacidades, donde ya las cuestiones segregacionistas o las cuestiones de rechazo en las instituciones primarias, secundarias, prepas, universidades, ya no se ve actualmente en estas épocas de los 2020, desde los 2000 incluso, o incluso mucho antes. Y pues busca ahora sí que en esta parte de la inclusión promover estilos académicos más saludables, más accesibles y más incluyentes en cuanto a la participación de los jóvenes, que puedan tomar sus propias decisiones, saber manejar la cuestión de frustrarse a la hora de tomar ciertas iniciativas y la cuestión colaborativa, sobre todo junto con otros niños de su mismo entorno. Y pues lo más importante, la cuestión de que la educación debe de ser homogéneo, pareja, debe estar regulada por esa parte y que tenemos ciertos marcos teóricos y leyes que nos dan los principios de igualdad, equidad y acceso universal a la educación, como tal, derecho institucional en el artículo tercero, con bastantes claves y claves. Y pues bueno, la idea como tal es eliminar las barreras que lleguen a limitar o a frenar esas oportunidades de aprender. Y pues bueno, eso es una parte de colaboración con los padres de familia, los maestros, las instituciones o las escuelas para poder tener un ambiente más cordial, más incluyente y colaborativo. En la parte de la exclusión podemos marcar varios hechos. La cuestión de, en la década de, o en el siglo XX, la educación solamente estaba excluida a cierta clase social, principalmente a gente de alto poder adquisitivo, gente rica, y la cuestión de la gente clase media sí podía tener acceso a la educación, pero no era tan sencillo. Y ya no hablemos del factor o del sector más desfavorable, que es el del campo, o gente que estaba en extrema pobreza, pues era mayormente excluida, y ni hablar de la gente que tuviera alguna discapacidad. Como tal, no habían o no existía una institución reguladora. A menudo los padres de familia eran los que costeaban el cuidado o el educador del niño, y ahí mismo se encargaban de que el niño tuviera una educación formativa en casa. Y pues bueno, en cuanto a la época de 1930, 1935, si había casos de alumnos que tuvieran un coeficiente intelectual menor a 70 puntos, eh, algún alumno que tuviera algún déficit de atención, discapacidad auditiva, visual, por lo regular había dos opciones. Uno, negarle la inscripción al alumno, o sea, tajantemente no permitir que estudie en ese plantel. O la otra, una vez que él ya estuviera incorporado en ese plantel sin que los padres de familia y los docentes supieran de la condición del infante, simplemente se limitaban a ya no volverlo a inscribir, ya no le permitían la reinscripción al alumno. Y pues bueno, eso como tal, pues era
un limitante para que su formación académica no continuara y sus interacciones sociales tampoco se desarrollaran de manera correcta. En la cuestión de la segregación de 1950 a 1960, décadas 50 y 60, se comienzan a realizar pues, entornos un poco más separatistas. ¿Qué quiere decir? Ya existían ciertas instituciones que podían integrar a personas con ciertas condiciones o discapacidades, pero en la gran mayoría solamente se limitaban a tener al niño o al alumno más de 6 u 8 horas sentados en un pupitre sin hacer absolutamente nada. En esos casos también tenía como objetivo que en estas instituciones se les enseñara algún oficio para que fueran gentes o adultos altamente funcionales, porque se creía que estaba o que eran propensos a ser manipulables fácilmente y que fueran ellos gente que se dedicara a cometer delitos, ¿no? Y pues bueno, como tal, la cuestión de la integración no era tan buena, solamente hubo una institución, creo que es el Instituto Nacional de Pedagogía, que se creó un poquito antes, ahí por los rumbos de Parque Lira. Ahí ya se comenzaba a hablar un poco de la formación de profesionistas para este tipo de, bueno, de docentes capacitados para la formación de estos niños. Y pues bueno, la cuestión es de que hubo una institución, no recuerdo bien el nombre, pero se dedicaba principalmente a la cuestión de enseñar lectura y escritura y un poco de operaciones básicas. Y obviamente el niño tenía su receso y en algunas ocasiones, después del receso o a la hora de la salida, por lo regular, los niños se quedaban, o incluso no eran niños, también ya eran adolescentes y gente adulta que tenían el deseo de aprender, que no pudieron asistir a una escuela, en donde tomaban estas actividades de enseñanza básica y al finalizar el horario habitual de horarios de clase, siempre se quedaban en la escuela para tener alguna actividad cultural o incluso aprender algún oficio. Eh, Igual, por esa misma época. Y en cuanto a la integración de las décadas de los 70 y de los 80, eh, ya se planteó la necesidad por primera vez de estos niños que tienen alguna limitante o alguna cuestión especial o alguna necesidad especial, empezarlos a incluir, incorporar en el sistema educativo regular, por decirlo de esa manera, en donde estos niños iban a incorporar en educación regular, en escuelas regulares, pero esto implicaba pues dar cierta mejora o equipamiento a estos salones para poder suplir las necesidades básicas como el desplazamiento, la hora del asiento, la cuestión de algunas ayudas, por ejemplo, visuales en el caso de niños débiles visuales. Y pues bueno, la idea era pues que se empezaran a integrar de manera adecuada a la educación regular. Se me hace un poco discriminativo decir normal, ¿no? Porque empieza el dilema de qué es normal y hay que definir, bueno, la cuestión ya definida de la inclusión se planteó como por 1992, en donde se le empezó a dar más voz, más notoriedad a este tipo de personas, contando sus experiencias respecto a cómo fue su formación académica y cómo una discapacidad no es una limitante, porque puedes tener las mismas habilidades y las mismas capacidades intelectuales para poder continuar y tener una profesión. Entonces de ahí se empezó a buscar la necesidad de impulsar y de brindar más oportunidades a este tipo de alumnos. Y sobre todo la cuestión de una participación más activa en el círculo social, círculo escolar, donde hacen mayor énfasis en la atención de estas personas y como tal proporcionar un ambiente más adecuado y un ambiente más homogéneo.
En cuanto a antecedentes, en 1920 se crea la primera institución, creo que la Escuela Nacional de Ciegos, queda ya por el centro histórico de la Ciudad de México. Posteriormente se empezaron a encargar de gente que eran sordas y que tenían alguna otra discapacidad intelectual. En 1940 se funda la primera escuela para personas con discapacidades mentales en la Ciudad de México, es el antecedente que decía de Parque Lira. Y ya en la década de los 50 se establecen más instituciones en diversas partes de la República Mexicana. Y como mencionaba, algunas tenían ciertas prácticas de segregación, lo cual pues no ayudaba mucho en la cuestión académica de estos alumnos. Entre los 60 y 70 se comienzan a incorporar ya los alumnos con alguna discapacidad en las escuelas regulares, pero todavía había cierta cuestión de segregación, no les prestaban mucha atención, no les daban las mismas indicaciones o no tomaban en consideración como que sus habilidades para poder leer, escribir a cierta velocidad y hacer manualidades. Ya en la década de los 80 y de los 90 se empiezan a establecer ciertas políticas que empiezan a regularizar y sobre todo a normalizar ciertas prácticas de inclusión y pues darle mayor apertura o mayor participación a estos alumnos que tienen alguna discapacidad. Y ya se comenzaron a implementar ciertas herramientas o aditamientos para adoptarlos en el entorno educativo que ellos tenían para que fuera un poco más fácil o accesible o que no tuvieran muchas limitantes para su educación como tal. Y eso podríamos decir a grosso modo. Ya a partir del año 2000 empezaron pues ciertas políticas que ya conocemos, ¿no? Como la educación básica, el kinder, el preescolar debe ser obligatorio. Posteriormente, como por el 2010 la cuestión de la preparatoria tiene que ser obligatoria. Entonces, pues ha habido muchos avances en materia de educación de manera general. En cuanto al fortalecimiento de la educación que sea un poco más inclusiva, se fomentaron más leyes que promuevan nuevas políticas que respalden la inclusión basándose en los derechos universales y en las garantías individuales que nos da la Constitución Política Mexicana, a lo cual esto va a promover y fortalecer pues, la educación en México. En cuanto a al concepto de las NES, el modelo de integración en México se basa en el reconocimiento de las NES, o sea, ya está reconocido como tal, ya como tal, hasta como una ley, lo cual comprende ciertas condiciones, circunstancias que pueden pueden dificultar o pueden rezagar un poco la formación de aprendizaje de estos alumnos. Eh, La cuestión con las NES están divididas en tres secciones. La inclusión se define simplemente como la facilidad de participación y que esta participación sea efectiva con los alumnos y que esto mismo esté regulado por las escuelas. Y esto como tal tiene que generar un ambiente de inclusión, o sea, que el niño no se sienta rechazado ni desplazado ni nada por el estilo. En cuanto a la cuestión de la plantilla curricular, se tiene que adaptar y ajustar el método de enseñanza para poder satisfacer las necesidades individuales de cada alumno, tenga o no tenga alguna cuestión especial. Esto como tal, una, promover su educación y dos, pues promover la inclusión. Y tres, que este modelo pues nos ayude a que el niño alcance ciertos objetivos o metas que se desean en la adquisición de su enseñanza. En la equidad de garantías, todos los estudiantes deben de tener
el acceso igual a la misma calidad educativa. De las características que conforman es la colaboración entre los docentes y la institución. Y de ahí, una vez trabajando a la par, deben de proporcionar ciertas ideas o proponer apoyos para dar una adecuada educación. Debe de ajustarse al entorno educativo y las prácticas pedagógicas para acomodar pues las necesidades del estudiante como tal, y debe de ser reconocido y abordada las necesidades de cada estudiante, o sea, tener en cuenta que no va a ser las mismas necesidades de un niño débil visual a uno que tiene discapacidad motriz o uno que tiene dificultad en su enseñanza o que sea de una enseñanza un poco más lenta, a lo cual debemos de tener en consideración cuál es la clasificación y la definición de las discapacidades o dificultades más comunes en un entorno educativo. La principal siempre va a ser alguna discapacidad del déficit o del déficit intelectual, la cual pues estamos hablando de que hay una disminución o un funcionamiento más lento en cuanto a la cuestión intelectual, de enseñanza, aprendizaje y de conducta adaptativa en un alumno. La cuestión motriz, que es la dificultad del control de movimientos voluntarios como involuntarios, y esto pues es una cuestión de discapacidad neuromuscular o neuroesquelética. La cuestión visual pues es un débil visual. Hay que identificar dos cuestiones. Una es el ciego legal, que definitivamente no ve nada, no ve percepción de luz, ni movimiento de mano, ni luces, ni sombra, ni nada. O sea, el paciente, bueno, perdón, el niño no ve nada. Y el débil visual, la definición correcta en la Organización Mundial de la Salud, es el paciente que tiene su mejor agudeza visual ya con la mejor cirugía o con todas las cirugías realizadas, y su mejor graduación o la máxima graduación que él requiere, debe de tener en su mejor ojo una agudeza visual no mayor a 20/500. Entonces, hablando de la cartilla de Snellen, que todo el mundo conoce, que hay otros métodos de medición. Si la E grandota, en pocas palabras, el niño con su mejor graduación en uno de sus dos ojitos alcanza a ver esa letra a una distancia de 60 centímetros, se le considera débil visual. Siempre hay que tener en cuenta esta discapacidad. La cuestión auditiva, pues la pérdida total o parcial de la audición. La cuestión del TEA, espectroautismo, pues es la dificultad en la comunicación y la interacción social y el comportamiento, que es un comportamiento repetitivo. El trastorno de aprendizaje, que es la dificultad en específicas áreas como lectura, escritura, matemáticas, incluso habilidades artísticas. Trastornos del lenguaje, que es la dificultad de expresarse con claridad mediante el uso de palabras. En cuanto a los modelos, el de inclusión busca crear entornos educativos sanos, accesibles, cooperativos, eh, y promueve la participación de manera individual. En cuanto al tipo de habilidades que tienen basados en la discapacidad que pueden tener, debe de considerar antecedentes sociales, culturales, económicos, y la inclusión juega un papel activo en el cual promueve la participación continua en todo uno de sus estudiantes, ya sean estudiantes regulares o con alguna cuestión especial. Las barreras de aprendizaje son las mismas que mencionaba, pueden ser entornos sociales, culturales, cuestiones físicas en el ambiente, como en el seno de clases. La cuestión emocional también puede ser un factor importante. Si al niño le hacen bullying o no, puede influir mucho en que el niño quiera dejar de estudiar. Ahora sí que es una cuestión primordial que se puedan superar estas barreras para poder garantizar una educación universal.
y que tengan las mismas oportunidades para poder alcanzar sus objetivos en el aprendizaje. En cuanto a integración, objetivos de la participación, igualdad de oportunidades, que garantiza que todos los alumnos tengan por igual la misma educación y la misma accesibilidad para llegar a los objetivos planteados en cada materia. La diversidad apreciada es fomentar un ambiente diverso y hay que reconocer la contribución de cada uno de los estudiantes. La participación activa es promover la participación de todos los estudiantes por igual en cuanto a todas sus actividades académicas y extracurriculares que ya tienen organizadas. Y un desarrollo integral es facilitar el desarrollo integral de los estudiantes abordando las necesidades académicas, sociales y emocionales. En cuanto a la integración, busca incorporar a los estudiantes con NES a las escuelas regulares. O sea, sí o sí se tienen que incorporar al modelo. Pueden asistir a clases regulares, pero a menudo se espera que se adapten al entorno existente. O sea, como dirían por ahí, lo que hay es lo que tocó y con eso trabajas, ¿no? La inclusión moderada avanza hacia una participación un poco más uniforme en cuanto a los alumnos que tienen salones regulares. Se implementan adaptaciones curriculares y fortalecen los apoyos adicionales, pero pueden existir algunas limitantes. Por ejemplo, la cuestión de un niño ciego, volvemos al mismo caso, eh, los incorporan, todo bien, pero resulta que los libros de texto gratuitos de la SEP, en una comunidad, ya hay libros de texto de la SEP en braille, la escuela los puede solicitar y ahí está el apoyo que se les puede brindar. Pero resulta que en la escuela de una comunidad rural lo solicita y nunca les llega. Ahí ya es una limitante hasta cierto punto. La cuestión de la escritura tendría que ser con una máquina especial para que él pueda escribir braille. Y no solamente eso, que también el docente conozca un poco de la escritura braille. Entonces, sí se integra el niño, pero con ciertas limitantes. En la cuestión radical, esa absolutamente busca por completo quitar cualquier barrera física y social en el ambiente estudiantil y busca fortalecer o dar apoyo al 100% a las necesidades que él requiere. Enfatiza la creación de un ambiente educativo que sea genuinamente accesible, flexible, acogedor y cooperativo, de manera por igual. No hay clases o sistemas segregacionistas. Todos los alumnos participan. Plenamente todos los alumnos ya están adaptados al enfoque pedagógico y que atiende a la diversidad buscando crear una cultura de respeto, aceptación y tolerancia mutua. En cuanto al análisis de las estrategias, son varias. La cuestión de una escuela inclusiva hace referencia a un enfoque educativo que busca las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. La cuestión es de que los alumnos sean independientes y puedan alcanzar sus objetivos en base a sus habilidades y a sus discapacidades, condiciones sociales, culturales y religiosas. Para esto, la escuela debe de estar informada y sensibilizada del problema o de la discapacidad que pueda presentar el alumno. Debe de actualizarse de manera constante respecto a los retos o a las respuestas que se puedan presentar a las necesidades del alumno y debe de haber una respuesta adecuada en cuanto a una valoración pedagógica para poder determinar qué apoyos se pueden requerir en esa institución. Deben de trabajar las escuelas muy de la mano con los padres de familia y deben de buscar que otras instituciones se involucren también para poder apoyar en la educación del niño. Y el entorno educativo como tal tiene que ser accesible, adecuado, agradable y debe de fomentar la equidad, la igualdad, el respeto entre todos sus compañeros. La aula inclusiva apoya y modifica según las necesidades del estudiante.
tengan esto como un reflejo de ajuste en cuanto a cómo se va a presentar la información, cómo se va a evaluar y, cómo, y con qué enseñanzas o estrategias de enseñanza se van a implementar. Los apoyos deben ser individuales, lo cual pueden provenir del docente, es lo que quiere decir que el docente haga el material de apoyo educativo o que lo brinde la escuela mediante alguna cuestión de adaptación especial o alguna cuestión tecnológica, el uso adecuado de las TICs. Y la colaboración debe ser mutua dentro de maestros de educación especial como maestros de educación regular y ambos deben de trabajar de manera conjunta en las planificaciones, en las adaptaciones de cómo se van a implementar los planes y programas de estudio. En el aula debe de estar fomentado en todo momento un ambiente de colaboración, respeto, equidad entre todos sus alumnos, que se sientan aceptados y valorados, que se sientan responsables de su propio aprendizaje, de que participen de manera activa en cualquier actividad académica y que siempre estén incluidos en todas las planificaciones, retos, objetivos en cuanto a la toma de decisiones de su evaluación. Debe de haber un ambiente de confianza para poder asumir sus errores y pues de cierta manera fortalecer su aprendizaje y dar espacios a expresar sus emociones y sus sentimientos. En cuanto al docente, este debe de estar en constante proceso de actualización y debe de asumir su autoridad en el salón de clases para llevar pues, de una manera más adecuada todas las estrategias de enseñanza. En cuanto más adecuada sea para sus alumnos, más va a generar el ambiente de inclusión, la práctica de equidad y que esto haga efectivo pues su propósito, el de aprender y que aprendan todos por igual. Las herramientas para la planeación, pues bueno, deben de realizar una valoración integral en todo el grupo, en qué andan bien, en qué andan mal, si todos andan mal en el mismo tema, ¿por qué? Planificar, pues, el modelo o la situación de enseñanza que se va a implementar a lo largo del año escolar, adecuar, pues, los espacios adecuados para que hagan sus actividades académicas específicas, diversificar los métodos, técnicas de enseñanza, en la cuestión del material de apoyo para poder impartir una clase, realizar adecuadas pertinencias al currículum, o sea, ver qué pueden modificar para poder implementar el modelo de enseñanza, emplear el uso de las TICs en el desarrollo de actividades de clase, celular, bueno, no celular, pero proyectores, computadoras, anyways. La planificación debe de estar siempre orientada a todas las actividades de aprendizaje, ya sean individuales o de cooperación. Considerar qué estilo de aprendizaje se adecua más o es más sencillo para el alumno para que aprenda con facilidad. Debe de fomentarse el aprendizaje significativo y realizar evaluaciones periódicas sobre el aprendizaje y los resultados que se quieren llegar. Y si es necesario, implementar ciertas modificaciones al plan de trabajo que se quiere llegar. En cuanto al método de proyecto, son conjuntos de actividades programadas a lo largo del año escolar. La resolución de problemas busca fomentar que los estudiantes tengan diferentes fuentes de información, lo cual les va a servir para poder alcanzar diversas formas de aprendizaje. En la evaluación debe de proyectar la evaluación desde la perspectiva de que no existe ningún problema o ninguna limitante. Simplemente es el resultado de ciertas valoraciones y análisis del grupo en general. El cuaderno de evaluación, pues, es más dirigido hacia el mismo docente, en donde va a llevar el registro de todas las actividades, ya sean desde individuales como en equipo, a lo largo del ciclo escolar, una lista de cotejos para poder evaluar el desempeño de a nivel grupal, los niveles que se quieren alcanzar y cuáles están llegando. El portafolio de violencia simplemente es la recopilación de todas las actividades que se han llevado a lo largo del salón, a lo largo del año escolar en el salón de clases, tanto de manera colaborativa como individual. Y la rúbrica debe de contener la lista de criterios que se van a evaluar, establecer las diferencias en cuanto a grados de calidad, qué tanto se puede evaluar,
Y esto, pues, va a hacer que se evalúen a todos los alumnos de manera igual, de manera equitativa. En cuanto a la participación de los padres de familia, la escuela debe tener una cooperación mutua, tanto de los padres de familia del niño con NES como de los padres de alumnos regulares. Pero en esta parte debe de brindar un poquito más de atención porque pueden llegar a haber ciertas limitantes o ciertos factores que influyen un poco más como la cuestión psicológica y pues deben de tener que abordarlos constantemente en esa cuestión para que no haya una cuestión de deserción escolar. En cuanto a la información, los padres de familia deben de informar, pues qué necesidades, qué limitantes puede tener el niño y ya de ahí los padres de familia pueden pedirle al mismo docente que les diga o les informe sobre cómo van avanzando en cuanto a la educación de sus hijos, las prácticas educativas que tanto se incorporan a las actividades y pues bueno, las familias pues como tal tendrán la oportunidad de informar a la escuela cómo es que el niño va efectuando o cómo se va desarrollando su aprendizaje. Y la cuestión de la consulta brinda información sobre el trabajo que realizan las escuelas y los avances que han tenido. En cuanto al establecimiento de comisiones, busca que la participación de las escuelas y los padres de familia sea mutua y contribuya al trabajo conjunto y que lleguen a las metas que tienen en común. En este caso es la gestión y elaboración de determinados recursos y materiales para la escuela que se llegarán a necesitar. Eh, es necesario recordar a los alumnos y a los padres de familia que tienen una discapacidad, pues hay que recordar que van a atravesar por momentos difíciles y pues sí van a necesitar un poco de apoyo emocional. Y en esta parte del apoyo emocional se brinda la opción de tener el taller de escuela para padres, lo cual les ayudará a los padres de familia a mantenerse informados y cómo poder abordar ciertos temas que impacten o sí, que impacten de manera positiva para seguir ayudando más en el desarrollo integral de sus hijos. En conclusión, la cuestión de la educación especial en México, hay que recordar que no solamente se aplica en niños con alguna discapacidad, sino también con niños que tengan un coeficiente intelectual alto, o que sean listos como tal. Eh, sea cual sea el tipo, se debe de fomentar una educación activa en un entorno educativo que debe de estar consciente de que es muy diverso y por lo mismo que es muy diverso debe de promover la igualdad de oportunidades a estos estudiantes. En el caso particular de México ha experimentado pues muchos cambios desde la época del Porfiriato, tomándolo de ejemplo, mencionando la clase aristócrata que tenía acceso a la educación y pues la gente media, obrera, trabajadora, pues no era muy sencillo, mucho menos la del campo. Entonces, pues, todos los modelos que se pueden mencionar pues han sido transitorios, han estado un momento, se han evaluado, se han modificado, pero lo que no se ha logrado modificar en cuanto a los modelos educativos es la cuestión de que siempre hubo técnicas segregacionistas. Y no solamente eso, perdón. Y no solamente eso, también hay que recordar de que a raíz de estos modelos se empezaron a implementar este tipo de escuelas, donde buscaban que este tipo de personas se incorporaran a la sociedad, pero pues ya después de los 90 se empezaron a limitar o quitar estas barreras y pues se empezaron a considerar que las personas con alguna discapacidad tenían habilidades y la cuestión del
la inclusión no solo debe tener que ser considerado en la cuestión del acceso físico a un salón de clases regular, también debe de ajustarse el currículum y la manera de enseñar para fomentar los valores y el respeto a las diferentes cuestiones que puede tener una persona. El apoyo del círculo educativo o del licenciado en pedagogía es fundamental para la detección de casos de ciertos problemas especiales. Y pues bueno, la cuestión de la asistencia y el apoyo para seguir brindando un bienestar emocional a este tipo de familias y a la persona en sí. Y mediante la intervención puede abordar aspectos emocionales, sociales y académicos que contribuyen a un entorno pues, más participativo en la enseñanza y una colaboración más estrecha con los docentes y pues buscar las mejores estrategias adaptativas. La cuestión de la inclusión en la educación pues es importante para dar una mejor contribución a la sociedad y pues en México ha avanzado en esta cuestión bastante. Entonces, sí hay que tener en cuenta muchos puntos y no hacer a un lado toda esta cuestión porque de que pueda volver ciertas prácticas de segregación, puede volver, pero creo que es una cuestión más de concientización hacia uno. Pero bueno, de mi parte esto sería todo y pues me despido. Buena tarde.